este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida a nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, libro de Devarim, libro número 5 para completar el Pentateuco, para completar los 5 libros de la Torá. Muy bien. Este libro de Deuteronomio, ya con nuestra introducción y el principio, lo importante de lo que está sucediendo en la vida de Moisés, recordemos que en las siguientes 5 semanas de este libro, realmente este libro tiene una duración en cuanto a su contenido, en cuanto a su escrito, de 2 meses. Y en el primer mes, es decir, las primeras 5 semanas, Moisés se ocupa de entregar una serie de discursos, de palabras, por favor, atención, palabras, recomendaciones, si puedo utilizar este término, de ordenanzas y completar todo el escrito de Torá, los misbot, los mandamientos que ya vienen y completar algunos que además se van a incorporar aquí en Deuteronomio para cerrar totalmente. Recordemos que a la 5ª semana de este principio en Deuteronomio, en Devarim, viene precisamente entonces el final de la vida de Moisés. Acompáñeme por favor y voy a retomar muy brevemente a solicitud de algunos hermanos que me pidieron hacerlo. Lo voy a hacer con el mayor gusto, no hay ningún inconveniente. Por favor, estamos precisamente para que todos estudiemos en el capítulo 1, verso 1. Hicimos mención a algunos aspectos interesantes. Número 1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Mencionamos que es también el primer momento en el que ahora Moshe es quien habla. Recordemos que en los parashot anteriores siempre tenemos a Moshe recibiendo la ordenanza de parte de Dios y Yahweh dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel. Aquí vemos que estas son las palabras. Y es interesante el término aquí, las palabras, que de allí es de donde viene nuestro tema Devarim, las palabras, porque recordemos que en un principio, trasladémonos en el tiempo al momento en el que Moshe tiene 80 años. Recordemos los primeros 40 años en la casa del faraón. Recordemos que después del incidente con la vida de uno de los sirvientes, Moisés sale apresurado de la casa del faraón y transcurren los siguientes 40 años en el desierto. En el desierto donde tiene conexión con Yitro, el sacerdote de Madián, conoce a su esposa, se ocupa ahora de ser un pastor de ovejas, en una condición de humildad impresionante, extraordinaria, toda una escuela, toda una enseñanza. Pero recordemos también que en el libro de Éxodo, lo vimos en nuestro estudio de Shemot, recuerden aquel tiempo, vemos cómo Moshe, cuando tiene aquel momento, aquella experiencia en el árbol, en la zarza que arde, pero que no se consume, recordemos que la primera expresión que tenía precisamente Moshe allí, en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10, recordemos que cuando el Padre Eterno le entrega la misión de regresar nuevamente a Egipto y ahora ir en una calidad de líder y ocuparse de sacar a todo el pueblo de Israel de su condición de esclavitud no solamente física, sino esclavitud también de carácter mental. Estoy recordando algo que ya estudiamos en Shemot, pero que es importante, ¿por qué? Porque si usted recuerda en aquel entonces, las expresiones de Moshe precisamente fueron que él no se sentía en condición de hablar, de pronunciar palabras coordinadas frente a Faraón, recordemos eso. ¿Y qué le dijo entonces el Padre Eterno? Moshe, entonces Aarón irá contigo. Y Aarón será quien hable de lo que tú tienes que decir. ¿Recuerdan esa historia? Porque para aquel entonces Moshe decía, soy tardo para hablar. Tardo para hablar. Sin embargo, vemos cómo esto fue en el año 80 de su edad, y ahora en el año 120 de su edad, vemos cómo en Deuteronomio capítulo 1 nos habla ahora con una
facilidad, con una autoridad, con solvencia, con esta continuidad y desenvolvimiento de la palabra, porque recordemos que aquí ahora tenemos a un Moshe en un nivel extremadamente elevado. Muy importante, porque ahora él mantiene una comunión directa, personal, con el Padre Eterno continuamente, tanto como lo mencioné ayer, que cuando llegamos a este punto desde el libro de Devarim capítulo 1, sabemos que está hablando Moshe, es lo que el libro nos dice. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, pero que por supuesto había una unidad tan perfecta con el Padre Eterno, que el Padre Eterno y Moshe hablaban a una voz al pueblo de Israel. Muy importante. Entonces, a lo que ustedes me preguntaron, por favor, desde luego, quiero resaltar la importancia de este punto. Las palabras. Si usted lleva tiempo en un primer ciclo o 2 ciclos ya de estudio Parashá con nosotros en estudio bíblico devocional a través de Radio Génesis 128, usted recordará que uno de los textos bíblicos que con mayor frecuencia menciono es precisamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. ¿Por qué? Porque en este libro que dice que la palabra es viva, que la palabra tiene vida, que la palabra es eficaz, que la palabra cumple el propósito para lo cual ella sale de nuestros labios. Y recordemos que apenas muy recientemente, al cerrar el libro de Números, en la parashá que tratamos hace algunos días, de Matot y de Masei, recordemos cómo el Padre Eterno precisamente nos recuerda la importancia de que en el capítulo 30 dice: y habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh, observen, esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando con su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y esto lo quiero resaltar nuevamente, mis amados, porque aquí vemos que estas palabras que brotan del corazón de Yahweh, del corazón de Moshe, son palabras que tienen poder, y ese poder de Hebreos 4:12 lo tenemos precisamente aquí. Entonces notemos que estas palabras fueron también cumplidas. ¿En qué propósito? En el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Si usted va un momento, estoy tratando de hacer un recuento a estudios que ya hemos desarrollado, pero recordemos que en el capítulo 1, verso 1 de Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y verso 3, y dijo Dios. Esta expresión dijo Dios, ¿a qué hace referencia? Por supuesto, a la palabra, sea la luz. Es decir, vemos cómo aquí ahora la palabra en el principio en Bereshit es una palabra creadora. Es la palabra que crea todo lo existente. Dice el libro de Colosenses, de todo lo visible y de todo lo visible creado por el poder de la palabra. Y quiero que nos detengamos un momento particularmente. Estoy retomando, repito, enseñanzas que ya hemos traído anteriormente, como en el capítulo 20 del libro de Shemot dice, y habló, por favor, y habló palabras, habló Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entonces pronuncia las palabras. Esto que llamamos, que el texto bíblico nos menciona como los 10 mandamientos, veamos cómo aquí nos habla de palabras dichas de la boca, digo boca en el sentido espiritual por Yahweh, que nos dice, estos son mis palabras, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, etc. Todos los textos que ya conocemos, estas 10 palabras. En el verso 12, honra a tu padre y madre. Verso 6, en el verso 13, no matarás. En el verso 14, no cometerás adulterio. Pero por supuesto, el verso 8, tan importante, tan extraordinario, tan extraordinariamente importante. Verso 8, estoy en Éxodo capítulo 20 haciendo un recuento. Acuérdate, por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 8, y subraye, si no lo hizo cuando pasamos por la parashá de Shemot, por favor hágalo ahora. Verso 8, capítulo 20, acuérdate del día de reposo
para santificarlo. Y es precisamente de lo único que hoy no nos acordamos. Y particularmente, ¿quiénes? Particularmente los creyentes. ¿Cómo podemos entender, mis amados hermanos, que estas palabras que habló Moshe a todo Israel son las palabras que Dios nos ha hablado a todos nosotros, a la congregación, a la asamblea, a la comunidad? Porque ni siquiera la palabra iglesia aquí está determinada desde el punto de vista de eclesía. La palabra eclesía aparece mucho tiempo después y particularmente con el griego, pero aquí nos habla de comunidad, aquí nos habla de congregación, aquí nos habla de un pueblo, aquí nos habla de una nación, y les dice a ese pueblo que somos tú y yo, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es precisamente lo que hoy en el siglo XXI causa tanta polémica, que el Shabbat no se debe llevar a cabo, que eso está abolido, que ese es un tiempo pasado, que esa es una ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo y en qué parte? Por favor, muéstreme usted en su Biblia, en qué parte de la Biblia dice que los mandamientos, las palabras de capítulo 20 fueron hechas solo por unos días o por unos meses o por un tiempo asignado. Por favor, esos 10 mandamientos establecidos para sempiternos, permanentes. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento, decía un amigo, en qué momento aparece por allí un hombre en algún determinado 321 después de toda la era del Mesías, y se le ocurre a este hombre, a un hombre, decir que queda abolido el mandamiento de Yahweh y establece que no hay Shabbat, sino que pasamos al tiempo del día domingo? Es interesante todo esto y lo estoy mencionando. Y observen, no es aún ni siquiera mi tema, pero estoy mencionando todo esto, hermanos, porque ¿en qué momento perdimos la dirección celestial sobrenatural y caminamos en la alfombra roja, comillas, en la alfombra de los hombres, en el entendimiento humano, y desconocemos lo que la palabra está escrita? Acuérdate del día de reposo, Shabbat, y es de lo único que hoy precisamente no nos acordamos. Todo esto lo menciono porque en las palabras que Moshe habla al pueblo de Israel, lo vimos ayer, mencionó, dijimos 9 lugares, recordando con estos 9 lugares que en cada uno de ellos el pueblo de Israel había incurrido en pecado. Y entonces ustedes me escribieron y me dijeron: por favor, mencióneme puntualmente cuáles son ellos. Vamos a hacerlo nuevamente, por supuesto, no hay ningún inconveniente. El Mar Rojo, aquí lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 11 y 12. Solamente les voy a dar los textos bíblicos, usted léalos en casa, por favor. Mar Rojo, Éxodo 14, 11 y 12, Salmo 106, versos 7 y 8, muy importante. Y es interesante ver cómo allí en el Mar Rojo, ¿qué sucedió? Recuerden que venían saliendo de Egipto, se encuentran frente a ese muro del Mar Rojo, pero precisamente es allí donde se produce ese milagro extraordinario que el Padre permite, y es donde vemos que lo imposible lo maneja absolutamente Dios, que las maravillas de Dios son sobrenaturales, y que cuando el Padre Eterno está con nosotros, todo definitivamente nos ayuda para bien. Dígalo conmigo: es el tiempo de pasar al otro lado. En Parán, ayer explicamos puntualmente qué significa cada uno de ellos, así es que no lo vamos a hacer hoy. Pero Parán, en el libro de Números, en el capítulo 13, verso 3, en el verso 30, también en el capítulo 14, verso 4, vemos que allí hay una rebelión. Recuerden esa rebelión cuando hablamos del tiempo de visitar la tierra prometida, una tierra que Dios prometió al pueblo de Israel y les dijo: en esta tierra es un lugar donde ¿qué? Donde fluye leche y miel. Sin embargo, se envió una comisión, 12 hombres, uno por cada tribu. Usted recuerda la historia. 10 regresaron generando un informe bastante caótico, de pánico, generando caos y causando en el pueblo una confusión tremenda, al punto de que entraron en una rebelión y decidieron prácticamente en comunidad regresar a Egipto, nombrar un capitán que los lleve de regreso. Es decir, aquí vienen las quejas, viene la rebelión, viene la contrariedad. Se sintieron tan poca cosa como langostas. Pero lo peor que encontramos aquí en Parán es que particularmente hablaron mal de la tierra prometida.
Hablaron mal de la bendición que Dios les había prometido. En esta tierra hay gigantes, ciudades fortificadas, nos vemos como langostas, etc. Muy bien. Luego tenemos el punto aquí en Parán, tenemos a Parán y tenemos a Tofel, tenemos Arabá, libro de Números, capítulo 25, verso 1 y 3. Muy bien, en el libro de Números, capítulo 25, recuerden, lo vimos recientemente, vimos cómo allí se originó toda la situación del pueblo de Israel frente a Moab y a las madianitas. Aquí aparece Balaam, Balac, toda esta historia, idolatría, fornicación y todo esto para recordar lo que pasó en Arabat. Y allí teníamos entonces una situación muy delicada porque el pueblo cayó en esa condición de pecado y por lo tanto hubo una gran peste. Recuerden que consumió la vida de 24,000 de los hombres de Israel. Muy bien, luego tenemos Labán, no Labán con M, sino Labán con N, que significa el maná, ese maná blanco. Y observen cómo en varios textos, como en el libro de Números, en el capítulo 11, verso 4, se dice que ellos, puntualmente dice la palabra, mi alma repudia ese maná, maná en la mañana, maná al mediodía, maná en la noche. No queremos maná durante 40 años, maná, maná, maná. Un alimento 100% celestial, 100% nutritivo, que les dio toda la protección, toda la salud, toda la parte íntegra del cuerpo humano conservado en perfectas condiciones, alimentándose con la comida celestial, y ellos allí denegaron o renegaron, del alimento espiritual y estaban hartos de consumir el alimento que Dios les había entregado. Esto es muy importante porque repudiaron la bendición que durante 40 años Dios les entrega permanentemente. Usted sabe qué es tener a la puerta de su casa todos los días su alimento diario. Extraordinario, pero para estos hombres no era así. Luego tenemos el punto 6 para hablar de Azoret. Y Azoret, recordemos que aquí también hay una escena muy importante que fue precisamente cuando Aarón y Miriam, aunque realmente no tanto el concepto Aarón, ya lo vimos en el estudio oportuno, básicamente Miriam fue quien generó un conflicto, una murmuración contra Moshe. Recordemos que ellos reclamaron a Moshe diciendo, ¿y es que acaso tú crees que eres el único que habla con Dios? ¿Es que te sientes muy importante? ¿Tú crees que eres más importante que nosotros? ¿Acaso Dios no habla también con nosotros? Y evidentemente Dios les habló y les dijo, vayan al tabernáculo, necesito hablar con ustedes. Y cuando entraron al tabernáculo, ¿qué hizo Dios? Habló nuevamente a Aarón y a Miriam y les dijo, salgan, por favor, déjenme únicamente con Moisés. ¿Para qué? Para mostrar que realmente con quien evidentemente Yahweh tenía total comunicación era con Moisés. Entonces, esto lo vimos en Azoret. Básicamente su pecado, ¿cuál fue? El murmurar, el ponerse en una condición de igualdad con Moshe, tal vez celo, entre otras cosas. Muy bien, y finalmente cerramos con el tema de Disab. Disab, que la palabra nos indica suficiente oro, y nos recuerda cómo el pueblo entró en esta circunstancia de idolatría con el tema del becerro de oro. Recordamos, ayer mencionamos algo también interesante sobre el tema de Disab, recordando cuando se habla de oro, cómo las gentes o las personas en general lo que más desean es el dinero, trabajar. ¿Por qué tú trabajas? Para sobrevivir, trabajas para sobretener costos, trabajas para sobretener ahorros, trabajas para sobrellevar placeres, etc. Señor, recuerdo esta frase que hace tanto tiempo aprendí: no me des tanto, Padre, que haga que me olvide de ti. No me des tanto que haga que me olvide de ti. Muy importante, ¿verdad, mis amados hermanos? Así es que en este proceso espero haberles podido corresponder un poco ya más al primer capítulo. El capítulo 1, lo mencionamos ayer, apenas capítulo 1, verso 1, y tenemos tanto tema que tratar apenas en el principio. Pero necesitamos avanzar, mis amados hermanos, así es que avancemos un poco hasta en el capítulo 1 y veamos el texto en el verso 9. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. En aquel tiempo, verso 9, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí,
Hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Extraordinario. Yahweh, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Verso 12. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Denme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Por favor, en el verso 13, subrayo un momento esta porción del verso 13, porque creo que amerita desarrollar este texto con mucha prudencia. Dame de vosotros, de vuestras tribus, de vuestras 12 tribus, dame varones, varones emocionales, varones conflictivos, varones presumidos, varones arrogantes, varones vanidosos, varones perezosos, varones egoístas, varones calumniosos, varones calumniadores, criticadores, varones, etcétera. No, dame varones sabios. Sabios. Recordemos que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. ¿Por qué primero varones sabios? Varones que estén comprometidos con el propósito de la palabra. Varones que amen la palabra. Varones que entramos a un nivel de obediencia en la palabra. Porque es que es, hermanos, tan difícil. Cuando tengo la oportunidad de realizar las entrevistas con tantos hermanos en los procesos de transición sobre el tema de las raíces hebreas, estamos sujetos a tantas dificultades. Dificultades si están de acuerdo los hermanos, si les parece, si no les parece. ¿Cómo le parece un pastor preguntándole a una congregación si le parece? ¿A usted les parece, hermanos? ¿Están ustedes de acuerdo? Quiero tener su opinión si cumplimos con los 10 mandamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así hemos tenido que hacerlo. Hermanos, ¿ustedes les parece si ayunamos? Hermanos, ¿ustedes estarían de acuerdo si hacemos tefilá, tenemos oración? Hermanos, ¿a ustedes les parece bien si entramos en un tiempo de techuvá, de arrepentimiento y de clamor y de oración? Por favor, por favor, por favor. Si cuando hablamos de raíces hebreas no estamos hablando de algo distinto a entrar al principio. Este es un libro hebreo, esta es su Biblia hebrea, corresponde a un hebreo, nuestro patriarca Abraham, de allí Isaac, Jacob, y de todas esas 12 tribus, el pueblo de Israel, aparece entre ellas una tribu llamada Judá, y de esa tribu de Judá aparece el Mesías, Yeshua. ¿Y por qué entonces tenemos que someter a votación si elegimos el sábado como día de reposo? Si no es un asunto de votación ni democracia, es un asunto de obediencia. Entonces, hombres sabios y entendidos. Hombres sabios y entendidos es que no ponemos o no presentamos queja respecto de lo que tenemos que hacer conforme a la palabra. Encuentro a tantas personas, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué celebramos esto? ¿Y por qué celebramos esto? ¿Y por qué nos ponemos esto? ¿Y por qué no nos ponemos esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Hombres entendidos son hombres que cuando conocen la palabra, estudian la palabra, aman la palabra y viven la palabra, son hombres que no cuestionan los ordenamientos y la palabra del Eterno. Pero escucho con tanta frecuencia decir, pues la verdad a mí no me parece. La verdad yo no estoy de acuerdo. La verdad creo que eso no es necesario. Por favor, hombres de Dios cuestionando el poder de la palabra. Wow, qué peligro. Tengan mucho cuidado con esto, por favor, porque es extremadamente delicado. Entonces, dame de vosotros varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Expertos en qué? Expertos en el conocimiento de la palabra, expertos en el conocimiento de los misbot, expertos en los conocimientos de la familia, expertos en los conocimientos de la guerra, expertos en el conocimiento de la producción o de la productividad. Hombres que sean varones sacerdotes de hogar, de lo que tanto adolecemos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque con el paso de los siglos, la autoridad del varón, y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de la autoridad ministerial, estoy hablando de la autoridad sacerdotal, estoy hablando del varón, el varón justo, el varón recto, el varón comprometido, el varón que ora, el varón que ayuna, el varón que es el hombre de paternidad, el varón que es el hombre de constitución, de reino en los hogares.
Yo de verdad me gozo con el ministerio que el Padre le ha entregado a mi amada esposa, la pastora Pili, a través de los ayunos. Empezó con un grupo de ayuno en la congregación, 10 hermanas, 12 mujeres, se fue complementando con otras congregaciones, los medios de comunicación, las redes sociales. Las redes sociales no son para perder tiempo en tonterías y en tanta basura que se presenta allí. Por favor, utilice una red social para llevar el evangelio. Es la manera que tenemos de predicar la palabra. Y ya tenemos hoy más de 3,500 mujeres. Escúcheme, dije mujeres, no dije hombres. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué pena, discúlpeme, hermanos, varones, lo digo con todo respeto. Más de 3,500 mujeres que están ayunando permanentemente, 50 días de ayuno y de oración por los hijos, ayuno y oración por los esposos, ayuno y oración por los matrimonios, ayuno y oración por las finanzas, ayuno y oración por santidad, ayuno y oración por tantas cosas en familia, por los ministerios, por los pastores. ¿Y quiénes están presentes? Las mujeres. ¿Y acaso esto es un tema nuevo? No. Yeshua estaba rodeado de 12 principales discípulos. A su entorno había otro círculo mayor y otro círculo mayor de discípulos, pero particularmente las mujeres cumplían una labor extraordinaria y Yeshua lo sabía, tenía claridad que las mujeres, esas mujeres adoradoras, esas mujeres de fe, esas mujeres de palabra, esas mujeres de convicción. No sé por qué aquí no dijo, y dame algunas de esas mujeres que yo también las necesito. Porque el Padre delega esa autoridad en los varones, pero la autoridad de los varones para el siglo XXI está lastimosamente muy descuidada. Entonces dice el verso 14, y me respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes militares de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Por favor, qué importante este texto extraordinario, porque ahora vamos a ver cómo en el libro de Devarim, Moshe está empezando a establecer jefes, jefes líderes, jefes sabios, jefes, dice, como hombres militares, como hombres de responsabilidad. Y entonces vemos que estos hombres ahora van a tener una responsabilidad extraordinariamente importante. ¿Cuál es? Deben tomar decisiones y juzgar. Atención, juzgar justamente. Vamos entonces a ver cómo en el desarrollo de Devarim aprenderemos normas y si puedo utilizar la palabra, misbot, decretos de cómo y de qué manera juzgar adecuadamente, no solamente a los del pueblo de Israel, sino observen que aquí nos incluye particularmente a los extranjeros. Recordemos que siempre en el pueblo de Israel hubo extranjeros que viajaron con ellos, extranjeros que entraron en el proceso de las tribus, extranjeros que entraron en el proceso de las tierras, extranjeros que vivieron todas las 42 jornadas. Muy importante. Verso 17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Por favor, dígalo conmigo y subráyelo en su palabra. El juicio es de Yahweh. Y la causa que os fuere difícil, si hay un asunto que sea extremadamente delicado, muy difícil de que ustedes lo puedan resolver, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo lo que habéis de hacer. Entonces vemos cómo ahora Moshe empieza, repito, a entregar responsabilidad muy importante de que se elijan hombres y que estos hombres cumplan con una labor. Ahora, vemos cómo en este punto encontramos 4 aspectos extremadamente importantes. Número 1, que Yahweh es el Padre Todopoderoso y Él es quien va a determinar el juicio justo. Siempre, toda decisión,
toda determinación estará en cabeza del Padre Celestial. Número 1, el pueblo de Israel que llama al Eterno nuestro Elohim, muy importante. 3, que la Torá, en las palabras que Él nos habla, nos determina a partir de ahora cuál va a ser el curso del pueblo de Israel, cuál va a ser la dirección, el enfoque sobre el cual van a caminar. Y número 4, la tierra prometida está a la puerta, ya estamos para llegar, pero Moshe nos está preparando para que cuando entremos en ella tengamos establecida una nación, tengamos establecida una administración, tengamos establecido un propósito. Así es que ahora en este proceso, mis amados hermanos, vemos cómo Moisés se encuentra frente a este pueblo de Israel haciendo un recuento de los aspectos más importantes y decisivos de la vida del pueblo de Israel. Entonces dice el verso 9 en adelante: en aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos, y ahora necesito entonces que se nombren a estos varones que hagan justicia. Aquí la palabra justicia, ¿qué significa? La palabra justicia aquí significa hacer lo correcto. Por favor, dígalo conmigo: hacer lo correcto. Independientemente de quién sea la persona, independientemente de cuál sea la circunstancia. En el derecho se usa la palabra la querella, el conflicto, la denuncia, la demanda, porque vamos ya a entrar en estos términos. Independiente de la circunstancia, hay un juez. El juez principal, que es el Padre Eterno, el juez de Israel, el Eterno, y por lo tanto Él nos indica que no podemos hacer acepción de personas. No se puede entonces en justicia favorecer a un amigo, favorecer a un familiar o favorecer a una persona de quien nosotros presumimos su inocencia hasta que no se lleve a cabo un juicio correcto. Bien, mis amados hermanos, pues esta es una breve introducción a lo que estamos viendo. Entramos al verso 9, nombramiento de los jueces, y permítame dejarlos entonces como tarea para el día de mañana. Por favor, avancemos en el capítulo 1, verso 9, recordando la importancia de los jueces, y por favor recuérdeme cuáles son las funciones y las labores y los deberes que estos jueces o estos hombres deben cumplir. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo su atención. Es un privilegio compartir con ustedes. Gracias, mis amados, por compartir el video. Gracias por los mensajes que ustedes me envían. Gracias por sus preguntas y sus inquietudes. No nos incomodan de ninguna manera. Toda pregunta bienvenida. Shabbat para todos, ya próximos a nuestro tiempo de Shabbat. Así es que shalom y bendiciones. Shalom Alejem. La frecuencia de la familia hispana.